Bueno, de acuerdo a la información que hemos compartido a lo largo de este programa, apenas hemos comenzado, lo hemos dicho, y seguimos con la misma versión hasta ahora. No hay votos suficientes en este momento, no hay votos suficientes para que el gabinete cateriano obtenga la confianza, ¿ya? Y como lo vuelvo a repetir, de acuerdo a nuestras fuentes, hay congresistas que piden la cabeza o estarían pidiendo la cabeza del ministro Benavides y estarían pidiendo la cabeza de la ministra Alba, a cambio, según estas versiones, de ahí sí darle la confianza. Caray, grave, ¿no? Sea cual sea el caso, ¿qué pasa si no le dan la confianza? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Constitución? Y evidentemente vamos a revisar buena parte de la exposición del señor Cateriano hoy. Ya están con nosotros Beatriz Ramírez, constitucionalista, e Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Buenas noches a los dos, gracias por estar aquí. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Iván. Bueno, Beatriz, quería comenzar contigo porque necesitamos una explicación constitucional frente a lo que está pasando a las 9:48 de la noche. A las 9:48 de la noche, lo que se sabe es que el gabinete cateriano no tendría los votos suficientes para lograr la confianza. De acuerdo a la Constitución, ¿qué es lo que ocurre si el gabinete cateriano no obtiene o no obtendría la confianza? Ok, lo que tiene que saber toda nuestra ciudadanía es que de acuerdo a nuestra Constitución, cuando un nuevo gabinete asume, tenemos una nueva premier o un nuevo premier, tienes que presentarte para exponer lo que va a ser la política general del gobierno durante tu gestión como premier. Y tienes que decir qué vas a hacer. Claro. Y tienes que pedir la confianza. Y la tienes que obtener. Si no la obtienes, entonces se produce lo que se denomina una crisis total del gabinete. Y tiene que el presidente escoger a otra primera ministra o a otro primer ministro y recomponer el gabinete. Eso sería lo que pasaría si es que no se obtuvieran los vetos. En medio de una pandemia. Casi nada. No, casi nada, ¿no? Es algo, algo difícil, pues, ¿no? Ahora, Iván, digamos, hay una situación ya muy conocida de este Congreso, tiene una interpelación en marcha contra Benavides. Repito, hay una versión que hemos comentado abriendo el programa, que aparentemente lo que están pidiendo algunos congresistas es la cabeza de Benavides. No están pensando, y la de María Antonieta Alba de paso, no están pensando en las políticas generales que ha expuesto el señor Cateriano, que uno podría decir bastante ambiciosas para un último año del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto es factible, ¿no?, en lo político, y cuánto no va a ser factible de concretar en la realidad? Pues hay cosas que sí puede uno señalar que tienen una cierta posibilidad de concretarse en el corto plazo. Por ejemplo, hay temas vinculados con la reforma política que están en este momento en discusión en el Congreso, y si hay voluntad podría concretarse. Claro. Ahora, hay otros temas que son mucho más complejos. Por ejemplo, todo el tema de desarrollar proyectos requieren de una capacidad estatal que en estos momentos no es fácil de conseguir. Entonces ahí hay mucha más dificultad para avanzar. Ahora, ciertamente, bien nos explicabas, Beatriz, las consecuencias, digamos, o el desenlace constitucional en esta figura. ¿Cómo has presenciado? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿O qué es lo que no has escuchado y hubieses querido escuchar en la presentación del señor Cateriano? Yo diría que como abogada, que es mi especialidad, hay algunas cosas, particularmente tres, que me gustaría plantear para que la ciudadanía también lo piense como relevante jurídicamente en tiempos de una pandemia. Lo primero tiene que ver con nuestro trabajo. Ayer hemos visto en todos los dominicales lo complicado que está siendo para las personas
vivir con familiares que tienen COVID, que están yéndose de esta vida, muchas y muchos de ellos. Claro. Y eso significa que las personas que trabajan en nuestro país deberían tener certeza de si el trabajo remoto efectivamente va a estar permitido hasta el 31 de julio del próximo año. ¿Por qué te obligan a ir ahora? Tantos empleadores del sector público como privado. Entonces, está bien, el Premier ha anunciado que el teletrabajo se va a promover, pero no ha dicho nada del sector público, de lo que Servir va a hacer para supervisar la productividad durante el teletrabajo. Porque es cierto, el Estado paga una contraprestación a sus trabajadores y a sus trabajadores tiene que medir la productividad. Este sería el momento para hacerlo. Si quieres que tus trabajadores no calienten silla, en este momento el teletrabajo sería la oportunidad para medir la productividad. Y para garantizar también la seguridad y la integridad de esos trabajadores que no quieren exponer a sus padres, madres, hermanas, personas con las que viven que sean vulnerables a esta pandemia. De eso no se ha dicho nada. Y a mí me parece que más allá de la regulación del sector privado, el Premier como cabeza del sector público tenía una gran responsabilidad de hablarle a todo el cuerpo de personas que trabajan para el Estado y están preocupadas de tener que ir a trabajar. Yo tengo colegas, amigas y amigos que se mueren de miedo de tener que tomar el transporte público todos los días para poder ir a trabajar. Claro. Porque la gente que trabaja y vive de su trabajo no se puede dar el lujo de perderlo. Claro. Y como abogada eso es algo que a mí me ha preocupado mucho y esa sería mi primera apuesta, ¿no? Claro. Ahora, Iván, ¿observas una estrategia clara, definida, nítida del gobierno al escuchar al Premier Cateriano? Una estrategia, digo, frente a la pandemia. ¿Hay una estrategia global, integral? Porque te decía, hay mucha aspiración o muchos buenos deseos, pero quedan 11 meses. ¿Cuál es la estrategia para ti? Por ahora, de lo que hemos escuchado, me parece que sí existen al menos un conjunto de medidas que espera el gobierno sean la base de la atención de la pandemia. Otra cosa es discutir si es la mejor estrategia posible. Claro. Y por otro lado, si existen posibilidades de concretar de una manera que además atienda las preocupaciones concretas de las personas. Porque creo que ahí está el principal problema del discurso de hoy. Creo que para que logremos un acuerdo entre el Congreso y el gobierno, necesitamos que el Ejecutivo dé un mensaje mucho más cercano a las preocupaciones concretas de las personas, de la ciudadanía en el país, y eso a su vez lleve a que el Congreso, pues en ese contexto, pueda brindar una confianza al gabinete. Claro. Y eso es esencial, porque si no, vamos a posiblemente agravar la crisis que tenemos en estos momentos. Claro. Ahora, Beatriz, esta situación que se está presentando a estas horas de la noche, en la que, como lo hemos dicho desde el comienzo, fuentes bien informadas nos dicen que en la trastienda hay una negociación que pondría en una bandeja las cabezas del señor Benavides y de la ministra Alba, ¿no? O sea, son dos cabezas, una más pedida que la de la otra. Es decir, de acuerdo a esta información, sería el ministro Benavides el que los congresistas quieren o querrían ver decapitado, degollado políticamente. A cambio de un voto de confianza, pregunto, en medio de una pandemia, ¿qué impresión te deja? Me deja la impresión, continuando la idea de Iván, de que ni el Ejecutivo ha presentado una hoja de ruta de propuestas concretas para las preocupaciones cotidianas de las personas, pero tampoco el Congreso tiene el ojo en las preocupaciones cotidianas de las personas. Porque la interpelación al ministro de Educación no tiene nada que ver con su gestión educativa.
tiene que ver con la supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria y la clausura de ciertos intereses económicos. Ni siquiera es por las universidades nacionales y la precariedad y el fortalecimiento de ellas, no. Tiene que ver por el negocio. Y quisiera completar esa idea. Una preocupación desde las personas se ocuparía del trabajo, se ocuparía de las pensiones. Diría, por ejemplo, si está de acuerdo con la propuesta del Premier sobre este sistema de cuenta individual en el que el Estado va a completar tu pensión, que él ha presentado hoy día como una propuesta, ¿no? Claro. Y a mí me parece importante, ¿no? Que era el segundo tema que me parece que se ha quedado ahí como en el aire y no se ha dicho cómo se va a materializar, porque al final depende de un diálogo con el Congreso. El Congreso debería fijarse en eso, pero parece que el interés es más bien por si tienes a tal persona o a tal persona que no me gusta, porque a mi grupo político y a los intereses no les gusta. Claro, claro. Ahora, y lo último, la reforma política, ¿no? Ajá. Que se ha quedado ahí también con una hoja de ruta. Sí, algo ha dicho... Eso parece tampoco hacer cuestión de Estado. Algo ha dicho el Premier ahora, y ahí justamente quería ir con Iván, respecto al voto preferencial, ¿no? Que el gobierno considera que el voto preferencial no debe ser un mecanismo de elección en esta elección del 2021. A tono con la reforma política, siendo tú secretario de Transparencia, ¿crees que lo que el gobierno aspira o desea, de acuerdo a lo que Cateriano ha hecho en su mensaje, se va a poder plasmar en la realidad? Es decir, ¿con qué reforma política finalmente vamos a ir a votar el próximo año? Las propuestas del gobierno, incluyendo el tema de la eliminación del voto preferencial, son correctas. El problema es el tiempo. O sea, hay muy poco espacio para aprobar toda esa agenda. Y la única manera de que esto avance es lograr que haya presión de la ciudadanía, de los medios de comunicación, y recordándole a los partidos que le ofrecieron a sus electores una reforma política. Y el tiempo está quedando muy corto. Así que estas semanas que vienen serán decisivas. Así es. Bueno, señores, Beatriz, Iván, gracias. Gracias por este análisis. Siempre son bienvenidas sus opiniones y nuestro público las valora muchísimo. Que tengan una buena noche a los dos, Beatriz Ramírez e Iván La Negra, en este análisis de la presentación del gabinete cateriano que todavía continúa. Vamos a una brevísima pausa, muy breve pausa, y regresamos con un par de datos más sobre lo que está pasando en este momento en el Congreso. Nada está dicho.